me gustaría que pudiéramos reflexionar un poco. No va a ser tanto un sermón, porque ya no queda mucho tiempo, pero sí una reflexión acerca de la nueva normalidad. En estos últimos meses se ha acuñado ese concepto de la nueva normalidad, y a mí me gustaría reflexionar sobre algunas realidades de esa nueva normalidad, también de algunas de la antigua normalidad, y sobre todo poner de relieve la normalidad eterna. Si hay una nueva normalidad, es porque, sin lugar a dudas, venimos de una antigua normalidad. Algunos añoran esa antigua normalidad, pues en ella no había mascaritas, no había distancias de seguridad, el 1,5 metros o los 2 metros, no había el COVID, no había la crisis sanitaria, tampoco esa crisis económica a la que nos estamos enfrentando. Pero todo no era bueno también en la antigua normalidad. En la antigua normalidad nuestra sociedad se caracterizaba por haberle dado la espalda a Dios, y la Iglesia, en líneas generales, se caracterizaba por mirar más hacia adentro que hacia afuera. En la antigua normalidad todos íbamos muy estresados, centrados en nosotros mismos, sin tiempo para Dios, para la familia, para la Iglesia, para nosotros mismos. El confinamiento ha tenido aspectos muy negativos, pero algunos también de positivos, como hablaba Antonia. Trajo consigo el otorgarnos más tiempo libre. Nos dio tiempo libre para nosotros, nos dio tiempo libre para la familia, nos dio tiempo libre para Dios, nos dio tiempo libre para la palabra y para la oración. Mi ruego al Señor es que en la nueva normalidad sepamos mantener esos tiempos y no volvamos a la antigua normalidad. Yo quisiera que en la nueva normalidad se caracterizara más por una sociedad que busca a Dios, que se interesa por Dios, y una iglesia que mira mucho más hacia afuera que hacia sí misma, que hacia adentro. He de reconocer que en algún sentido algo de ello ya está aconteciendo. Ciertamente son muchas las personas que en este tiempo de pandemia y de confinamiento se han estado planteando cuestiones sobre Dios. Se han estado preguntando dónde está Dios, dónde ha estado Dios en esta situación. Y son muchas las personas en que en este tiempo de angustia han buscado a Dios y se han encontrado con Dios. Mi oración es que en esta nueva normalidad la sociedad se caracterice por un anhelo nuevo de buscar a Dios, y porque se encuentre con una iglesia que sale a su encuentro y que le ayuda, le facilita ese encuentro con Dios. Por su lado, la iglesia en este tiempo de confinamiento, en esta nueva realidad de pandemia, yo creo que ha sabido no correr el riesgo de cerrarse en sí misma. Corríamos un gran riesgo al no poder abrir los locales y estar en casa, encerrarnos en nosotros mismos. Y aunque no hemos podido abrir los locales, sí que es cierto que nos hemos abierto a la sociedad mediante las redes sociales. Y creo que la Iglesia está aprendiendo nuevas formas de ser Iglesia sin estar precisamente en la Iglesia. Y la Iglesia, ante la pregunta que la sociedad ha estado generando, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está en medio de esta situación? Yo creo que con voz clara, con voz potente y contundente, les ha dicho al mundo y les está diciendo: Dios está a tu lado, Dios está cerca de ti, Dios está con nosotros, Dios no nos ha abandonado. Ha estado caminando junto con nosotros en ese valle de sombra de muerte particular del que habla el Salmo 23.
y ha estado ahí protegiéndonos y cuidándonos con su vara y su cayado, y seguro que nos ha estado infundiendo aliento en todo este tiempo. La Iglesia ha estado lanzando mensajes de esperanza y de confianza basado en las verdades eternas, y hemos estado siendo fieles a la proclamación de la palabra de Dios en tiempos de pandemias. Nuestra sociedad ha querido sumergirse en un, diríamos, pensamiento positivo. No sé cuántos os habéis dado cuenta de ese pensamiento positivo que ha emergido, ¿no? Y se han estado lanzando toda una serie de eslogans. No te preocupes, que todo, ¿qué? Todo irá bien. Tot anirà bé. Ens en sortirem. A ver, ciertamente prefiero mensajes positivos de estos que no catastrofistas, ¿vale? Pero hemos de decir y hemos de tener claro como hijos de Dios que no es lo mismo el todo irá bien que a los que Dios aman, todas las cosas cooperan para bien. No es lo mismo. Como no es lo mismo ser iglesia que estar en la iglesia. El todo irá bien está centrado en la capacidad del hombre de solucionar las cosas. Y ya estamos viendo cuál es la capacidad que tiene el hombre de solucionar las cosas. Lo cierto es que tiene una gran capacidad para estropearlas, más que para arreglarlas. Hay muchos ejemplos los que podríamos poner, pero el tema de la naturaleza lo veníamos hablando Toño y yo cuando veníamos para acá, ¿no? Es decir, cómo ha reflotado la naturaleza. La naturaleza se ha recuperado de una manera increíble la vegetación. O el tema de la contaminación. No había manera de arreglar la contaminación. Lo arreglábamos mediante poner etiquetas de colores diferentes a los coches y de dejar o de prohibir a ir a algunos coches a circular. Pero Dios con el confinamiento ha limpiado el aire. Lo ha limpiado. Los niveles de contaminación son muy diferentes los de antes con los de ahora. Pero la nueva normalidad y el todo irá bien no lo va a arreglar. Esto en 2 días volvemos a los niveles de antes, no os preocupéis. Es decir, que la nueva normalidad y el todo irá bien no funcionan. La promesa de Dios, que a los que Dios aman todas las cosas cooperan o ayudan a bien, está centrada no en la capacidad del creyente, del hombre, sino está centrada en la capacidad de la persona de Dios y en las promesas de Dios. Está centrada no en el pensamiento positivo ni en el deseo de que las cosas vayan bien, sino está centrada en saber que el bien no es necesariamente lo que nosotros consideramos como bueno. El bien es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El bien es aquello que Dios permite para que todas las cosas conduzcan hacia ese plan perfecto que Él ha diseñado para nuestras vidas, y que incluso cosas que nosotros no calificamos como buenas, sino que calificamos directamente como malas, Dios hace que ayuden al bien que Dios ha programado para cada una de nuestras vidas. Por eso es que no es lo mismo el ens en sortirem, tot anirà bé, con los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Y por eso es que quiero concluir hablando de esa normalidad eterna, no solo de la antigua normalidad ni de la nueva normalidad, sino de la normalidad eterna. La normalidad eterna es aquella que nos hace una y otra vez volver a la esencia de la palabra, volver a nuestros orígenes. Hubo un momento también en la historia de la humanidad
muy crucial en que volvimos como iglesia a la palabra, volvimos a la esencia. ¿Os acordáis cuál fue ese momento histórico? ¿Alguien se atreve? Siglo XVI, la Reforma. Fue un tiempo de crisis, era un tiempo de crisis, no había pandemia, aunque sí que habían bastantes pestes en ese tiempo también, pero había una gran crisis espiritual, social, una gran crisis económica, y en medio de esa gran crisis surgió la Reforma. La Reforma fue un volver a la centralidad de la palabra, volver a la esencia. Y ahora tenemos nosotros una nueva oportunidad de volver a la esencia, de volver a la centralidad de la palabra. ¿Cuál es esa normalidad eterna de la Iglesia? ¿Cuál es? Pues creo que la encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y que está resumida de una forma muy magistral en un solo versículo. Capítulo 2 del libro de los Hechos, al final, ya prácticamente en el versículo 42, después 43 y adelante lo amplía un poco, pero con el 42 ya encontramos cuál es la normalidad eterna en la que se tiene que mantener la Iglesia. Dice, perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y después el texto nos dice que pues sobrevino temor y que la Iglesia tenía favor y que el Señor añadía a la Iglesia los que iban siendo salvos. El confinamiento nos hizo volver a las casas, nos hizo volver a que en las iglesias se convirtieran o las casas se convirtieran en iglesias y no en los templos, no los locales. El confinamiento nos obligó a volver de cierta manera a esta normalidad eterna, a darnos cuenta de que la esencia de la Iglesia es ser Iglesia, no tanto estar en un local determinado, sino el hecho de perseverar en la palabra, en el hecho de tener y mantener la comunión los unos con los otros, de estar unidos en oración, de participar de los símbolos de la mesa del Señor, y todo ello de forma diferente lo hemos estado haciendo en este tiempo de confinamiento. Hemos sabido ser iglesia sin estar en la iglesia. Gracias a Dios y gracias a los dones que Dios ha dado a esta humanidad y a los medios telemáticos, es que hemos aprendido que lo esencial no es estar en este local o en un local determinado, sino el seguir al frente y conservando y perseverando toda una serie de realidades y de verdades espirituales eternas. Eso es lo que nos hace iglesia. Ahora, con la nueva normalidad, pues se nos permite, ¿no? Volver a los locales. Y de hecho, hoy nos gozamos, estamos gozándonos de que es nuestro primer culto presencial después de 3 meses y medio sin poderlo hacer. Pero yo ruego al Señor que este tiempo nos haya enseñado a que estar en la iglesia no es necesariamente ser iglesia. Que debemos ser iglesia en nuestro hogar, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Que debemos ser iglesia en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudios. Que debemos ser iglesia con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Lo cierto es que se puede ser iglesia sin estar en la iglesia. Y lamentablemente se puede estar en la iglesia y no ser iglesia.
Ruego de todo corazón que eso no nos ocurra en ningún momento, ¿no? Y doy gracias a Dios porque al menos entre nosotros yo creo que eso no está ocurriendo, pero la nueva normalidad nos puede hacer caer en el error de ser templocéntricos en vez de ser teocéntricos y cristocéntricos, como es la normalidad eterna. Lo de ser templocéntricos, eso era de la antigua normalidad y espero que no nos aferremos a esa antigua normalidad, sino a la normalidad eterna y aprendamos y sigamos desarrollando pues nuevas maneras de ser iglesia y no estar precisamente en la iglesia. En la nueva normalidad de la que nos habla el libro de los Hechos, encontramos una iglesia que mientras se dedicaba a ser iglesia, aunque no tuviera local, pero se dedicaba a ser iglesia, pues tenía favor con el pueblo. Y que el Señor iba añadiendo a la iglesia los que iban siendo sanados, salvados y transformados por el poder del Evangelio. En esta nueva normalidad, el Señor nos brinda una nueva oportunidad para tener el favor, para ganarnos el favor de las personas que están a nuestro alrededor, siendo coherentes con lo que somos, siendo iglesias, estando presentes y no ausentes, mirando más hacia afuera que no tanto hacia adentro. Hay una nueva oportunidad. En esta nueva normalidad hay mucha gente que está buscando a Dios, que está carente de esperanza, que necesita encontrar consuelo en su ser interior. Y nosotros, a través del Evangelio, podemos ofrecerle lo que están buscando. Hemos de estar preparados para recibir a aquellos que el Señor vaya trayendo a la iglesia o aquellos que el Señor ponga en nuestras vidas para que nosotros en una medida u otra les podamos ministrar. Como creyentes yo os propongo de que en esta nueva normalidad seamos muy sensibles con al menos 3 tipos de personas. Lo hemos de ser con todos, ¿no? Pero muy sensibles con al menos 3 tipos de personas o 3 grupos, ¿no? Con aquellos que han pasado por el coronavirus y que han experimentado esa situación, con aquellos que han perdido a alguien en este momento de coronavirus, ser sensibles con ellos, y con aquellos que ahora están inmersos en esa situación económica y que les está afectando. Al menos con esos 3 sectores creo que la iglesia debería ser sensible y deberíamos aprender a ser iglesia y ser solidarios con ellos, estar cerca de ellos y llevarles el mensaje de esperanza. A la antigua normalidad, queridos, no volveremos. Y todo lo que trae la nueva normalidad no es necesariamente bueno, pero a la iglesia le brinda una nueva oportunidad para ser iglesia, para aprender a ser iglesia. Una nueva oportunidad para predicar el mensaje de esperanza que tiene el Evangelio. Y es por ello que ruego al Señor que nos ayude a vivir no bajo los parámetros de la antigua normalidad ni de la nueva normalidad, sino que nos aferremos a vivir en los parámetros de la normalidad eterna, de la normalidad de la palabra de Dios. Pues que Dios bendiga la reflexión de su palabra. Amén. Amén.